Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Barrios, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la carrera Psicología del trimestre sexto con la profesora, la doctora Carmen Naidet Ontiveros Camargo, de la materia Psicopatología 1. En este momento pues, vamos a hablar un poco sobre la psicopatología, qué es, de dónde surgió y toda su historia. La psicopatología es la ciencia que estudia las desviaciones o las patologías de la vida psíquica, especialmente pues la psicosis y las psicopatías, y que constituyen a la base científica de la psiquiatría. La psicopatología es la base como tal del estudio y del comportamiento psíquico individual de cada persona. Entonces, pues en este momento vamos a hablar un poco sobre eso, por qué se inició en sí. Entonces, la psicopatología nace desde la edad primitiva, donde existían ciertas pacientes, ciertas personas o pacientes con trastornos mentales y los atacaban directamente o indirectamente con, se daba el uso más que todo del tema de la exhortación, el exorcismo, perdón, el tema de que se les abría un orificio en la parte de la cabeza para sacar lo que lo que estaba haciendo mal al individuo en ese momento. Entonces podemos ver acá en esta imagen que hacían torturas y depravaciones en ese sentido de matar a otro ser humano por quizás tenerlos de alguna u otra manera mal emocionalmente. Y es tan fuerte que en ese momento no les importaba a estas personas eh, sacrificar a otro individuo por quitarle como tal la locura. Ya para las civilizaciones antiguas, nace la cultura griega y más a tardar pues la romana, eran más organistas en la edad mental. Ellos ya empezaban a participar como tal en, en, este, en, este, en esta solución en sí. Hipócrates señala el origen orgánico básico del cerebro y menciona las teorías de los humores. Entre esos está el humor que es la bilis negra, la flema, la sangre y la bilis amarilla. En la bilis negra está el estómago, la sangre está el corazón, la flema la cabeza y la amarilla el hígado. Entre esos luego destaca los temperamentos, el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. Hipócrates entre 460 y 377 años antes de Cristo señala el origen orgánico básicamente en el cerebro. Y pues en sí menciona estos 4 humores como tal. Realiza pues la primera clasificación de trastornos mental como es la manía, la melancolía, la frenitis y los tratamientos. Entonces la manía pues es la manía crónica o agitación, la melancolía, la frenitis que los estados durante agudos y los tratamientos o en sí rituales que se hacían para la clasificación verbal de ellos. En este tiempo, pues los romanos, ellos se destacaban en el desarrollo y aplicación de leyes. No aunado a eso, pues la enfermedad mental no fue eximida de las leyes. Galeno fue quien describió que el miedo y las relaciones como base fundamental para el desarrollo de las enfermedades mentales. Fueron de esas personas con Hipócrates quienes dieron el origen y les dieron un nombre a estos trastornos mentales, como los acabo de mencionar. Galeno fue de esas personas que impulsó también el tema de las terapias somáticas, conjunto a Hipócrates también, y ahí es donde aparece el rol del psicoterapeuta. Ya para la Edad Media, lamentablemente hay un retorno de concepciones místicas. Vuelven otra vez a lo que pasó a la edad primitiva,
donde empiezan a hacer sacrificios de personas, estos chamanes, donde empiezan a aparecer las brujas, los brujos, los hechiceros, y buscan la manera de cómo sacar el demonio. Entonces, son concepciones místicas que vuelven y se repite la historia. Entonces, ya para esta edad, el nivel de popularidad de la magia era increíble. Ya para también la iglesia, pues aportaba con los chamanes un determinante de la connotación al peligro moral. ¿Y qué hacían? En ese momento crearon manicomios, crearon lugares donde los encerraban. A esos lugares se llamaban los lazaretos. Los lazaretos son esta especie que hay acá de lugar. Y acá podemos encontrar cómo extraían parte del cerebro para quitar el supuesto demonio que tenía la persona. Entonces, de ahí siguieron, no solamente se quedó con Hipócrates, sino siguieron más personas en defensa de ello. En esos lazaretos también, por lo que me pude dar cuenta de investigar, fue que aparte de las personas con trastorno psiquiátrico, encerraron a las personas con enfermedades ya determinantes, personas con lepra, personas con enfermedades que realmente pues estaban ya al borde. Ya a finales de la Edad Media, pues la lepra se retira y comienzan los juegos de la exclusión. Para Foucault, los locos son parte de la sociedad, del estilo ritual, y hay que sacarlos de la vista, perdón, lo que quiere decir. Entonces, Foucault fue un filósofo quien determinaba y investigaba el origen, el por qué estaba sucediendo este tipo de cosas, y tampoco pues está de acuerdo con estas prácticas que se hacían en su momento. Ya para después comienza el Renacimiento en sí, y el Renacimiento en la sociedad se inicia por sectorización, donde se conoce los estados modernos, las monarquías, y entre ellos pues ya se crea el tema de los manicomios. Weller fue una de las personas que defendió, de hecho fue el primer psiquiatra que defendió a estas mujeres brujas que pues a ellas las atacaban, y él como tal se determinó a defenderlas como tal y a decir que no eran brujas, que eran personas con trastornos psicopatológicos. Entre esos pues crearon los manicomios, y en sí pues en Valencia, España, pues se creó el primer manicomio impulsado por estos hombres. Para Celso, eh, él pues decía que rechaza la demonología. Entonces, para Celso rechazaba ese tema de que eran los demonios, sino que era ya una enfermedad física que se pasaba a ser mental. Entonces, ya como tal, para el siglo XVII y XVIII, pues los locos son considerados ya desgraciados inmorales, locura se iguala a la realidad, y les mostraban pues jaulas en ese tiempo para que ellos quizás se asustaran y buscaran la manera de estar más relativamente considerados. Ya para finales del siglo XVIII y XVIII, pues cae el antiguo régimen, y entre esos pues ya las personas empiezan a tener ya empieza a tener un lugar dentro de la sociedad, y entre esos pues obviamente como existen los derechos para todos en ese momento, pues las personas con enfermedades psiquiátricas ya empiezan a tener también su rol dentro de la sociedad, donde pues se les respeta y empieza a tener más importancia. Entre esos pues están los legados de la revolución, donde está la libertad, la igualdad y la confraternidad. Donde está la igualdad, donde existen los derechos y deberes de los pacientes. En este caso podemos ver que hay pacientes que tienen derechos y deberes con enfermedades físicas, y se les respeta, así como tienen su tratamiento
y tienen el derecho a tener un tratamiento médico. Entonces, en ese momento se consideraba que los pacientes psiquiátricos debían tener también su tratamiento para médico psiquiátrico. Entonces, de ahí es donde surgen este defensor, Philippe Pinel, quien fue uno de los impulsadores o fue el que creó el primer centro de especialistas para psiquiatras y fue el defensor de los enfermos mentales. Entonces fue una persona que realmente se involucró, realmente se interesó por estas personas y aquí podemos encontrar Philippe Pinel en 1724. Ya Esquirol para 1772 y 1840 coloca en práctica la idea de Philippe Pinel, donde se menciona el acompañamiento terapéutico, el tema de las dietas, los masajes, la hidroterapia, y pues ahí se empieza a trabajar más un poco en sí. Ya para el siglo XX pues se agrupan los síntomas desde el enfoque descriptivo. También se ve que la psiquiatría, la psicopatología y la medicina pues se unen y crean pues como tal, empiezan a tener más conocimiento sobre la psicopatología y en sí se definirá como una ciencia. Para Bloer, y como tal fue con Freud uno de los defensores de la psicología clínica y ellos buscaban la manera de ver el comportamiento directamente de la persona. Ellos manejaban todo el tema de, por lo menos Freud hablaba sobre la catarsis, el hipnotismo, para Skinner él hablaba sobre los electrochoques y eran unas tendencias contemporáneas en su momento. Entonces, en sí, pues, realmente estos hombres fueron importantes dentro de la historia de la psicopatología también, como a la psicología conjuntamente y la psiquiatría. Ya estas tendencias contemporáneas, ya desde la Segunda Guerra Mundial, pues ya comienza el tema de la comunidad terapéutica, ya se empieza a inducir más el tema después de que hubo las guerras, muchísimos soldados quedaron eh, eh, con trastornos depresivos y allí pues obviamente empezó todo el tema en sí. Ya para los años 50 se crea pues el primer fármaco donde se puede determinar para las personas con ansiedad y en sí. Ya pasando el tiempito después, en el año 2000 después de Cristo, en el año donde hemos estado, ya en Venezuela, en la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatras, se hace el pronunciamiento en el 2005 por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se hace el pronunciamiento a la violación de derechos humanos y discriminación. Las personas son tratadas por parte de ellos, donde pues se establece la no hospitalización de las personas psiquiátricas. Entonces ya se les da un manejo más normativo. De ahí también en la fecha pues se ha encontrado diversas instituciones que han apoyado al tema de los pacientes psiquiátricos. ¿Cuál práctica aplicada a los pacientes con alteraciones mentales a lo largo de la historia llamó la atención? Creo que me gustó muchísimo el tema de la primera persona quien identificó esto, porque creo que fue una de las personas que fundamentó la psicopatología como fue Hipócrates. Ya al realizar los primeros trastornos mentales fue una de las personas que me llamó la atención. ¿Por qué las personas que presentaban alteraciones emocionales en esas épocas pasadas recibían tratos y por qué ahora son tratados diferentes? En esos tiempos no existía el derecho a la defensa. En ese tiempo las personas con trastornos mentales no les respetaban, no se les dio un lugar, sino hasta después de
de cierto tiempo, pero volvían a caer en lo mismo y realmente pues había una alteración como tal ahí complicada. Entonces ya han cambiado, ya hay leyes, ya se respeta, ya está el derecho a la vida, ya está el derecho a que esa persona pueda escoger y en sí pues ya hay centros médicos especializados para poder trabajar y estar más tranquilos. ¿Cuál considera usted, o sea, fue el momento histórico cuando se comienza a dar la connotación seria de la respetuosa alteración mental? El momento histórico cuando se comienza a dar la connotación seria fue después de la percepción de Weller como el primer psiquiatra. Entonces creo que ese fue el primer momento donde comienza ya se pone algo más serio y se identifica que los pacientes tenían alteraciones psiquiátricas. Fue por Weller, porque fue considerado el primer psiquiatra. ¿Cuál personaje considera que hizo mayor aporte al campo de la psicopatología? Siento que fueron todos en sí, pero como tal, la persona que apoyó más este tema fue Weller, ya que él planteó pues que las brujas no eran, no eran en sí brujas poseídas, sino eran eh, mujeres que tenían derecho a vivir y tenían derecho a estar pues de alguna u otra manera más tranquilas. En la actualidad, ¿piensa usted que el paciente psiquiátrico es tratado eficientemente a nivel mundial? Sí, sí, realmente sí, gracias a Dios. Como quien dice, soy muy creyente de Dios también. Ya por lo menos la sociedad ha cambiado y estamos ya en el siglo XXI donde ya se considera una enfermedad mental tal cual como si fuese una enfermedad física. Entonces se le da los mismos valores, el mismo respeto, la misma tolerancia, se le da el mismo trato a las personas. Entonces, se ha cambiado y obviamente todas como tal pues tienen procesos a mejorar, pero sí se ha cambiado. ¿Y cómo se podría mejorar la atención? ¿Cómo considera usted que la estimación actual de los pacientes en comparación con otras épocas? Uy, bastante. Es que realmente puedo definir que en esos tiempos no había respeto y era muy así a lo fuerte y a lo sangriento, eran muy sanguinarios. Ahorita no, ahorita un paciente psiquiátrico se les trata con mucho amor, con mucho cariño. Aparte de eso, con personas ya profesionales estudiadas en el tema, con todas las herramientas para poder destacar y poder salir y hacer un buen acompañamiento a estas personas. Entonces, pues creo que realmente se ha cambiado. ¿Cómo se podría mejorar la atención en alteraciones mentales en el mundo actual? Siento que en la actualidad pues se puede mejorar, sí, siempre vamos a tener algo por mejorar y siento que hay todavía tabús de nuestros antepasados por tradiciones quizás, de que no se habla muy bien del tema de enfermedades mentales, sino únicamente a veces de lo físico, pero sé que se puede trabajar poco a poco eso y sé que en sí se puede mejorar. Las instituciones con manejo de pacientes con Alzheimer o las instituciones así más llamadas son la Central and the Ward de London. Esa está ubicada en Londres. Tienen los mejores reconocimientos en alta calidad en salud mental en Europa, perdón, y ofrece soluciones a los problemas mentales. La Universidad de Michigan, esa está ubicada en Estados Unidos, ellos pues tienen la mejor atención al paciente, orientando hacia proteger al paciente de los riesgos por cualquier situación. También está el Hospital General Universitario Gregorio Marón, donde pues cuenta con el departamento más complejo de salud mental en el país y un instituto hospitalario que se encarga de hacer seguimientos para así estar más informados del tema. Sé que está totalmente ubicado en España. El Demon Partner, que es el centro psiquiátrico, está
Es el más reconocido, se está en Reino Unido, y también podemos conocer acá, como tal en Bogotá, existe un lugar que se llama el hospital, acá en Bogotá, es el Hospital San Ignacio, pero la institución es para pacientes con Alzheimer, el más reconocido de acá, que es el Hospital Intelectos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido es una grata atención, y entender y comprender por qué es importante la psicopatología, el origen de las necesidades o de las enfermedades fisiológicas que alteran las enfermedades mentales. Muchas gracias.